Bienvenidos a mi canal, estamos aquí en un nuevo capítulo en El Poder de tu Sombra para invitarte a un nuevo encuentro álmico. Pues estamos aquí con mi invitada del día de hoy, que precisamente es una paciente que me tocó atender, que me buscó en redes sociales. Tuvimos la maravilla de coincidir y reencontrarnos nuevamente en esta encarnación. Ahorita van a saber por qué hablamos de este reencuentro. Y que la tengo aquí como mi invitada porque es una personita que ya trae un trabajo de despertar espiritual, pero yo quiero que ella se presente para que la conozcan. Gracias, Jimena, por la invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cindy. Y bueno, sí, como dice Jimena, fue muy padre encontrarnos. Yo la busco para que pudiera contactar, aún yo siendo también vidente y medium, también requerimos tener esa asistencia, ¿no? Entonces, bueno, yo la busco para poder contactar con el alma de trascendido de mi madre. Y pues también durante la charla o durante la sesión que tuve con ella, fue como sentir que ya había una comunicación previa, o sea, fue como de, no es alguien que no conozca, es como alguien que ya conozco de tiempo atrás, que eso, bueno, al ratito platicamos, pero bueno, yo la busco por eso y las similitudes en cuanto a la forma de contactar también fue algo que me sorprendió. Y bueno, lo que también como paciente buscas, ¿no? O sea, tener esa certeza de que te están dando el mensaje, no, aunque vas sin expectativas, pero sí hubo mensajes como muy puntuales, que eso muy comúnmente pasan, ¿no? Sí, siendo como videntes o mediums, sí piden como ciertas validaciones, ¿no? Yo siempre he dicho, es la confirmación de que es el ser fallecido el que está hablando y no eres tú en una invención, ¿no? O no es otro espíritu que te está ahí diciendo cosas que ni al caso, en efecto, ¿no? O sea, yo le llamo validaciones. Entonces, pues sí, hubo muchas validaciones durante la sesión. Yo estuve acompañada con mi hermana y con mi papá y fue así, pues muy sanador, porque finalmente, como mencioné antes, pues sí, aún yo teniendo la habilidad por alguien tan cercano que era mi madre, pues sí requería como acudir a un experto, en este caso Jimena, para poder tener esta certeza, que finalmente también era algo que yo ya sabía o intuía, pero pues esta parte terrenal que también te pide de no estoy loca, sí es esto, ¿no? Como tal. Sí, porque si tú te preguntas por qué siendo canalizadoras, por qué siendo mediums, espiritistas, videntes, no pueden ellas resolver su propio problema, es que esto siempre pasa así. Cuando tú involucras algo que sentimentalmente es muy fuerte, nunca vas a poder tener la claridad total de resolver X situación en tu vida. Porque recuerden, siempre lo he dicho en otros capítulos y en mi TikTok, la manera que los espíritus se comunican es telepático, es mental. Entonces, ¿estás de acuerdo que cuando tienes un problema personal, siempre está la duda de qué tanto soy yo y qué tanto es lo que me dicen, qué es real, qué estoy inventando? Porque si hay este tipo de sensaciones, y los que están en el público que nos escuchan y saben que son canalizadores, o sea, esto es el pan diario del canalizador. Como tú dices, tener la humildad de decir, pese a que yo puedo hacerlo, tengo que agarrarme de una segunda opinión o de una segunda persona para poder dar solución, y más tratándose de tu mami, ¿no? Sí, para que sea realmente objetiva también. Exacto. ¿No? Y es como un psicólogo también requiere ir a su propia terapia, porque recordemos que también somos humanas, o sea, estamos reencarnadas en esto, tenemos esta habilidad para asistir a otros, pero también está nuestra parte humana, entonces esa es la que también tenemos que arraigar bastante. Y a mí me gustaría empezar, yo todos mis invitados, yo arranco siempre que nos cuenten su historia. Por ejemplo, tú ya les dijiste a las sombritas que eres canalizadora, medium, vidente, pero a mí me gustaría que te fueras hasta la base de dónde viene esto, que nos contaras un poquito de tu historia, porque yo siempre he dicho, desde nuestra historia podemos impactar almas, claro. Y habrá muchos que digan, no estoy loco, no soy el único. Entonces, platícanos un poquito de tu historia. Bueno, yo tomo conciencia a los 6 años que tengo esta habilidad, porque yo estaba estudiando en una escuela de monjas, para empezar. Me veían con... de hecho, las monjas les dijeron a mis papás, es que ella tiene el talento para ser la novia de Dios.
Entonces, pues era también un conflicto porque yo me sentía ajena a las compañeritas al ver y percibir emociones de los demás, a ver personas trascendidas que en ningún momento generaban miedo, pero pues yo no veía que mis compañeritas hablaran de eso. Claro. ¿No? O sea, ellas estaban como en el rollo del, pues el juego, el resorte, ¿no? Y yo decía, bueno, pero yo hablaba con otras personas y decían, bueno, ¿con quién hablas? Y yo, pues con el Señor. Y yo, ajá. Y luego, ¿no? Ya me daban por loca y se iban. Entonces, eso ocurre a los 6 años, pero también nos vamos a vivir en una casa en San Ángel, que luego por un consultante supe que todavía seguía ahí el ente. Es una casa donde hubo un evento, pues sí, un asesinato, te tengo que decir. Y pues bueno, ahí es donde también empiezo, no nada más yo, mi familia también, de alguna forma todos tenemos como esta habilidad, mi papá, mi mamá, mis papás se conversaban telepáticamente. Sí, es lo que yo mi hermano también, él es más como escéptico a esto, pero es súper brujil, es súper intuitivo, mi hermano ni se diga. Entonces, llegar a vivir estas experiencias donde había cosas paranormales, ¿no? Se cerraban las puertas en la alacena, se movían objetos, se caían cuadros. Entonces, para mí, vivirlo, esa experiencia, pues lo viví como en conjunto con mi familia, porque sí no sabíamos qué onda, pero, por ejemplo, yo veía lo que yo sí podía ver y mis hermanos podían sentir. O, por ejemplo, mi hermano más chiquito decía, yo no me duermo ahí. Uh-huh. Yo no entro, era su cuarto, era el único que tenía su cuarto solo y decía, yo no hay manera, pero yo sí veía la sombra, ¿no? Incluso mi mamá también. Entonces, bueno, de ahí es cuando yo me doy cuenta de que puedo ver, ¿no? Y la experiencia que tuve ahí más tangiblemente fue que en ese año trascendió mi abuelo y yo recuerdo que yo estaba en la sala y tuve la visión de lo que es, bueno, una visión preconitoria, ¿no? Pude ver que iba a llegar una tía, avisarle a mi mamá, así de ding dong, hola Marta, fíjate que te vengo a dar una noticia, fíjate que el señor Fernando ya trascendió. Y entonces, previo a eso, yo le digo a mamá, va a venir la tía Olga, te va a decir esto, esto y esto. Ay, Cindy, estás loca, ¿no? Mucho tiempo creí que era eso. Y ocurre, acto seguido, ding dong, y ahí está mi mamá, hola, que no sé qué, y le empieza a decir, fíjate que tengo esta noticia, Y le dije, todavía, yo le digo, ¿ya ves? Entonces... Ay, ¿cuántos años tenías? 6. Ahora, para una niña es que el abuelo, porque era también, pues era el abuelo paterno, o sea, también era súper juguetón, me llevaba bien. Tengo recuerdos con él, pero para mí la muerte nunca fue como de esa parte de tristeza, fue como algo muy, muy natural, ¿no? Entender, a lo mejor no con tanta conciencia como la tengo ahora de adulto, pero a los 6 años entender que trascienden, o sea, que no es una muerte. Sí, sino que siguen viviendo. Siguen viviendo, porque yo después de eso, de que muere su cuerpo físico y trasciende, pues yo seguía comunicándome con él, yo lo seguía viendo. Luego estudié ballet, entonces yo le bailaba, le cantaba, y para mí era como muy natural. Sí, claro. Muy natural. Era tu realidad, al final tú lo veías. Hasta que, pues, mis abuelas me empezaban a decir, oye, hija, no, tienes que dejarlo ir. Y yo decía, ¿pero por qué? Si él está muy a gusto y yo también. Entonces, pues, ahí es cuando me doy cuenta de eso, que, pues, obviamente con la adultez ya sé que se llama de mediumnidad, pero para mí fue algo muy orgánico. Con el pasar del tiempo siempre tuve curiosidad, que en esa época, no sé si te acuerdas, estaba Misterios sin resolver y todo eso. Entonces me encantaba todos los temas esotéricos, que el tarot y todo. Y yo sabía que en algún momento lo iba a vivir. Y ya por ahí de mis 20s, quise tomar un curso de tarot. Y se cerró el grupo, ya no se dio. Yo decido ser mamá a muy temprana edad, con toda conciencia, porque yo sabía que ese era el momento de ser madre. Que iba a ser mamá joven, que iba a dedicar tiempo a mi familia, y a mis 40 ya iba a empezar una segunda etapa ya siendo yo. Entonces... Es que te digo, ¿sabes por qué hago esta cara? Porque hace ratito hablábamos de tantas coincidencias de vida, tantas cosas que nos ha tocado vivir y que es a mí también, y a mí también, y a mí también. Ahorita que tú estás diciendo eso, yo siempre yo recuerdo que desde que tengo uso de razón, yo dije,
yo voy a ser mamá máximo a mis 20. Porque ya para mí ser mamá a los 25 era estar bien ruca, ¿no? Ajá. Yo decía, quiero ser mamá joven, quiero tener un montón de hijos, porque yo justamente a mis 40 voy a empezar a vivir. Y eso es lo que tú acabas de decir, por eso me queda así de... Y, por ejemplo, ¿sabes qué me decían a mí? Obvio, ser mamá joven. Sí. Yo recibí mensajes de amigos y familiares. Ya acabaste con tu vida, ya la cagaste. Ya la cagaste. Mi niña, tienes 20 años, ¿y qué va a pasar con tu escuela? Y dije, es que yo voy a seguir estudiando a mis 40. O sea, para mí no se me acaba, yo tengo muy claro. Y le entré con todo. Y de hecho, con el papá de mi hijo, pues obviamente tuvimos nuestro encuentro y le dije, ¿sabes qué? Estoy embarazada, va a ser niño y se va a llamar Diego. Y él, espérame tantitos, ¿no? Aparte, no sé, pero bueno, aún teniendo un cuidado, yo me embarazaba porque nada más que me veía el ex, ¿no? Así me decían a mí, nada más te ve y te embaraza. Bueno, pues así. Porque aún con cuidado era muy claro de que tenía que llegar este chamaco. Bueno, los 3 chamacos, ¿no? Entonces, bueno, tomo esa conciencia y yo dije, me voy a dedicar a ellos y ahí se activa más. Creo que durante el embarazo viene como yo lo sentí así como un chispazo, donde mi visión fue más clara, empecé a tener un poco más de conciencia. Obviamente tomo el rol de mamá, de señora de casa, ¿no? Tengo que comportarme de cierta forma, pero viví mucho más consciente, ¿no? De hecho, tuvimos una experiencia, estuvo padrísima, ya a un día de que naciera mi hijo, que te dice el doctor, sal a caminar y no sé qué, vamos regresando el papá de mis hijos y yo, y justo a la entrada del departamento damos vuelta, y yo me freno, él venía atrás abrazándome, y me quedo yo así, pero como era la que yo veía, no dije nada, y él me dice, ¿viste? Y yo dije, ay, ¿cómo? O sea, ¿viste? Y me dice, pues tú di que viste. A las 3 vamos a decir que vimos. Y vimos, no era un ángel, o sea, pero era un ser, era bastante alto. ¿Te acuerdas de la historia del Señor de los Anillos? Ajá. ¿Como un elfo? Sí, sí. Así. Y yo así de, ¿cómo puede ser que si tú no ves, y aparte yo era la loca que veía todo el rollo, ¿cómo que tú también lo viste? Me dijo, sí, yo lo vi. Le dije, ¿y qué crees que haya sido? Me dice, pues a lo mejor es el ángel de la guarda que nos va a decir que ya van a nacer. Y al día siguiente nace mi hijo. A mí, ¿sabes qué me pasó precisamente con mi hijo que está aquí en grabación? Que como una semana antes de que él naciera, es que ya no tengo claridad en ese momento si fue sueño o fue una visión, porque yo ahí me había declarado que ya no veía, que ya no sentía, que ya no nada. Pero a mí me encantaba tomar como yo mis bañitos de sol. Entonces yo me acostaba así con la panza desnuda a que me cayera el rayo del sol en mi panza y era así, una cosa tan sabrosa que de repente estoy así y fue como si la panza me quemara, se iluminó en luz, pero se puso como transparente y yo pude ver a mi bebé, o sea, desde arriba yo veía mi panza del bebé y le vi su cara perfectito. Y fíjate, fue un día antes de que naciera, porque al día siguiente nació y cuando yo todavía le dije al papá de mis hijos, es que yo ya conozco a mi bebé. Y es así, así, así. O sea, estás loca, ¿no? Y cuando lo vi, dije, es el bebé que yo vi. O sea, sí, claramente es este bebé. Entonces, pues claramente dije, es el bebé, ¿no? Pero además, a eso súmale que cuando mi hijo va a su ayahuasca, yo esto pues no lo había contado, ¿no? Y cuando él me dice, es que, ¿qué crees? Que me llevaron al vientre y yo estaba en mi pancita y yo recuerdo haber hecho esto y haber visto. Wow. En luz, ¿no? Entonces, son de esas cosas locas que nos pasan a las mediums, ¿no? Sí. Y para que les quede claro, por ejemplo, que es un medium, lo he hablado muchas veces, es una persona que tiene la capacidad de interactuar entre los dos mundos, en el mundo espiritual y en el mundo terrenal, ¿no? ¿Y en qué momento Cindy toma la decisión de decir, hay que poner todo esto a trabajar? Siempre lo llevé como, a raíz de eso, me metí a estudiar. Tuve como camino la tradición pagana, Wicca. Entonces me inicié como sacerdotisa Wicca. Ahí recordé mucha memoria, ¿no? De ser maga o del uso de la magia natural.
el trabajo con las runas, el tarot también, como herramienta, que si bien igual aprendí cómo se debe de leer o la interpretación, para mí no es tanto una herramienta, más bien yo percibo. Entonces, más bien la herramienta es para el consultante, ¿no? Que a través de dibujito va entendiendo el mensaje. Pero yo no lo interpreto como tal, que si está al derecho, al revés y ta. Sí, eso no, yo no hago tal cual. Entonces, bueno, adquiero ese conocimiento, sigo de mamá y empiezo a dar consultas, pero lo veía como, bueno, no que le diera como, no la formalidad, pero siempre fue muy claro y muy claro la intención de que venía a dar servicio, ¿no? De acompañar a otros. Entonces, pero no era un trabajo que estuviera al 100, porque yo prioricé primero mi familia. Ya al pasar y por diferentes vivencias, me divorcio del papá de mis hijos, emprendo un negocio aparte y la misma vida me ha presentado que aún emprendiendo con cosmética natural, aún emprendiendo o haciendo un trabajo godín o de oficina, no es por ahí. Y bueno, ya lo estoy retomando a partir de este 2025, ya full time. Pero no es algo, o sea, yo ya llevo 22 años trabajando en esto. O sea, no, ya ahorita al 100%, y antes lo tenía como alterno, o sea, daba consultas esporádicas, ¿no? El acompañamiento. Y que a lo mejor lo vivías todos los días para ti, ¿no? Sí. Para tu familia. O sea, porque yo recuerdo que después de que me desbloqueé, que fue como por allá mis 19, 20 años, la primera vez, empecé yo a tener como sueños premonitorios, por ejemplo, 2 semanas antes de que pasara lo del tsunami. También lo viví. O sea, yo me desperté diciéndole al papá de mis hijos, ¿sabes qué? O sea, llorando, ¿no? Es que vi olas enormes que cubrían edificios y que cubrían hoteles, y cuando menos me di cuenta, yo estaba nadando, pero entre carros, ramas, porque es como si yo hubiera vivido el tsunami. Haber estado ahí, sea lo que olía el lugar, porque olía o sea, una cosa espectacular. Pero yo le dije todo el caos de estas olas gigantes, y entonces él me decía, pues, ¿qué significará? Porque estamos hablando que antes del tsunami no teníamos un precedente. No había ni de fotografías, o sea, nada. Por eso yo no entendía cómo una ola tenía la capacidad de cubrir edificios, ¿no? Claro. Y entonces a las 2 semanas, cuando pasa y veo las noticias, le dije, güey, yo estuve ahí. O sea, eso fue lo que yo soñé, porque acuérdate que te dije, y entonces fue así de, sí es cierto, ¿no? Sí. Entonces te digo, lo vivíamos, pero a lo mejor en algo muy cotidiano, porque pues ya era parte de nuestra vida, ¿no? En algo muy cotidiano, y también como vivir esta dualidad entre ser mamá, estar en tus actividades, pero también estar receptiva a tantos mensajes, es bastante complicado. A mí me pasó para el terremoto del 2019. Estamos festejando en familia el cumpleaños de mi hijo, y yo ya me senté inquieta. De hecho, hasta hicimos como mofa, ¿no? Me dice, mamá, ¿fue mucho café que tomaste? Sí, jajaja. Y yo, no, es que siento algo. Y yo sabía que iba a canalizar, pero no iban a poder entender lo que tú tenías que decir. Entonces me estuve contuviendo, hasta que ya todo el mundo se va a dormir, ¿no? Los niños se van a acostar, mis papás también. Y nada más nos quedamos mi hermana, una amiga y yo. Y en cuanto ellas bajaron de cambiarse, de ponerse la pijama, yo entro en canal y empiezo es la primera vez que me ha sucedido eso de canalizar. Entré en trance, empecé a pendulear, y yo, o sea, no es de que yo estuviera consciente, pero yo empecé a hacer esto. Entonces escuchaba que mi hermana le dice, ponle un lápiz. Me ponen un lápiz, una pluma, y empiezo a hacer rayones. Yo me acuerdo de algunas cosas, no todo, tengo ciertos recuerdos, pero empiezo a ver, me dictan, y porque lo escribí, 19.9, 7.2. Vi a nuestros guardianes de otros planetas que estaban sosteniendo, porque lo vi de fuera. Se cuenta como en este plano, yo estaba en primer plano fuera, veo el planeta Tierra y veo los pilares interestelares, sí, custodiando al planeta Tierra. Decían, yo ni idea, o sea, no tomé medicina, nada más había tomado café. Dicen que antes estaba el ombligo central
planeta Tierra era en el Tíbet, ahora estaba en México y que eso era importante, que más adelante es cuando sale, ¿te acuerdas? Que en el meteorológico salió esta mancha de la nave y también vi la nave nodriza ahí en el centro de México. Y bueno, fue como bombardeo, catástrofes que iban a suceder, pero principalmente la del 19/9, ¿no? El terremoto. Veo niños debajo llenos como de polvito o de caliche. Y yo pregunté eso a mis hijos. Me dijeron, no, se van los que se tienen que ir. Regreso de esta trance, me explican, yo acabé súper cansada, con muchísima sed, tenía mucho calor, y ya empiezo a ver pues los garabatos, y yo dije, ¿qué hago con esta información? O sea, no puedo llegar y decir, va a haber un terremoto, se van los que se tienen que ir, va a estar fuerte, pero no se van a morir dicho, todos. Vámonos, mijita. Ahora, yo soy del 85, a mí me tocó el 85. ¿No? O sea, sí me tocó vivir el movimiento. Estaba en mi cuna seguramente ahí. Sí, no, a mí yo tenía cuna, pero 3, 4 añitos cuando sucedió lo del 85, entonces sí que sembró bastante, ¿no? Entonces, no lo compartí más que con tu círculo cercano. Mi círculo cercano, y sucede, y me pasa lo que tú viviste con el tsunami. Yo no quería ver, tuve yo ahí una situación personal, que no, o sea, pude ver muchas cosas, pero la personal, que luego me dijeron, es que si te hubiéramos dicho, tú no hubieras sabido cómo actuar. Sí. Y tenías que vivirlo, porque si no hubieras entrado en caos. Sí, porque ahí te voy a interrumpir. Algo que también es súper común, que cuando nosotros podemos pasar N número de información a los consultantes, ¿no? Pero cuando se trata de cosas personales, por lo general no nos dicen porque somos demasiado emocionales, al ser clarisintientes somos demasiado emocionales, y que de repente podemos hacer cosas que entorpezcan el flujo natural de las cosas. Y tiene que suceder tal cual. Suceder así. Así tal cual. Sí. Y eso me lo confirmaron ya después. Entonces, pero bueno, yo estaba en el sur de la ciudad, entonces no tuve un referente como de lo que había visto, porque era todo en un primer piso. Pero la verdad, yo estaba muy metida en mi cuestión personal, que dije, no me meto, ya voy a ver a mis hijos, a los chiquitos que me lo están cuidando, y no quería ver las noticias porque justo era como... Ya sabías. Yo decía, no quiero ver, y o sea, eran eventos, ¿no? Como por zonas, me lo fragmentaron. Y cuando vi lo de los niños que estaban, los de la escuela Repsamen, fue pues como mamá, también fue algo muy fuerte. Fue el día y la intensidad. El día, y de hecho donde estaba yo en el sur recordarás que hubo un simulacro. Un simulacro, sí. Y también como mensaje me dijeron que iba a haber mensajes, o sea, la alarma y el simulacro, para que de no hacerlo hubiera sido peor. Sí. Entonces fueron ellos, los guías o los pilares dimensionales, les llamo yo. Que ellos fueron los que intervinieron para que fueran menos muertes, ¿no? Y bueno, obviamente ya hay mayor conciencia a raíz del 85 y todo ese rollo, ¿no? Pero pues sí, bueno, sí fue bastante impactante esa experiencia. Y fíjate cómo se siguen uniendo las coincidencias, sí, ¿no? O sea, por mi parte a mí fíjate que cuando yo tenía este tipo de sueños, nunca me revelaba ni el día, ni la hora, ni nada, pero sí el evento preciso. Entonces yo siempre estaba ¿sabrá Dios en qué parte del mundo? ¿Sabrá Dios cuándo? Pero tenía un rango de 2 semanas siempre. Hay pocas veces que me dan como mucha claridad, muy preciso. El día de mi divorcio me lo dieron, después de un viaje que hice a Matlán, después de tomar el temazcal, de ser mujer de agua, me dieron la fecha. Y sabes que en los juzgados, bueno, no sé si sepan, pero no es que tú elijas el día que te vas a divorciar, es el día que el juez puede. Que es, Tomo conciencia al día, cuando ya estoy rumbo para allá, dije, ay, hoy es el día, ¿no? Y pues sí, esa fecha me la dieron. Entonces, pocas veces, y cuando me dan fechas, pues ahí sí, ya por este referente, yo ya sé que sí o sí es algo que va a ocurrir. Yo agradezco tener estabilidad. En la parte personal, sí, porque también como vas aprendiendo y vas tomando conciencia conforme vas madurando. Y ya sabes que es para tu mejor bien, que tienes que vivirlo así tal cual, aunque no sea lo más cómodo, lo más lindo luego. Sí, claro. Pero también estas experiencias te ayudan a conectar más con las personas.
¿no? Hay más, yo lo siento como más empatía, muchísimo más empatía con cada sesión, ¿no? Que tenemos de consultante. Y que además, como yo siempre he dicho, que cuando tú sanas a otros o ayudas a otros, siempre se recibe un mensaje personal. Siempre. O sea, hay un lema en el espiritismo, en la oración de la mediumnidad para el medium, que dice: toma el consejo para ti y no para otros, porque mensaje que llega, o sea, tantito es para la persona que estás consultando, pero también es para ti. O sea, hay una resonancia, porque también no es casualidad que las personas lleguen a ti, ¿no? No. Porque a lo mejor habrá 100 que quieran llegar a ti y lleguen 10, pero esos 10 que llegan siempre tienen un porqué, que fue lo que a nosotros nos pasó. Para que lo sepan, yo el día que canalicé a su mami, pues fue una experiencia muy bonita, principalmente yo creo que para tu papá. Fue algo hermoso, pero de ahí justo tuvimos una mini plática por mensaje de lo que ella hacía, de los servicios que ofrecía, etcétera. Y entonces en este tema de pues hay que hacer trueque, hay que ver el día que ocupes, pues aquí estamos, porque sabemos que como operadores energéticos también nos necesitamos. Entonces por ahí nos mutuamente asistimos la semana pasada y es ahí donde ¿cuántos mensajes no llegaron para ti, llegaron para mí en una sesión combo? Que prácticamente era para las dos todo lo que decían, ¿no? Sí. Y justamente por la capacidad que yo veo, que yo siento y que yo vibro, es que pues la invité el día de hoy porque esto es algo que amerita compartirse. Es una experiencia de vida que también se suma a todos los demás invitados que han venido y que creo que es la parte principal de este canal, poderles poner diferentes fuentes, porque a lo mejor Jime es espiritista, es medium, canalizadora, pero hace un momentito ella mencionaba acerca de estos pilares que resguardan el planeta como seres intraterrestres, extraterrestres, que yo les llamo multidimensionales, ¿no? Porque al final están en todas las dimensiones. Estamos hablando pues de lo que vulgarmente se conoce como seres extraterrestres. Exacto. Que precisamente detrás de cámaras estábamos nosotros hablando acerca de la existencia de estos seres y de cómo coincidimos al 100% en técnicas de sanación con extraterrestres, ¿no? Bueno, intraterrestres. Sí, eso fue también, es muy, muy padre saber así de, ¡ay! Chócalas. Sí, porque tus técnicas eran muy similares a mis técnicas, si no es que las mismas, creo yo. Sí, el trabajo con las manos, el escanear el cuerpo, ¿no? Saber qué órgano está exaltado. Bueno, yo le llamo como exaltado, el que está más cargado, dónde está una emoción. Incluso no sé si también ves, no nada más de esta vida, sino de otras. Sí. O sea, como estos... moverte como en el tiempo, en un tiempo pasado cercano o hasta ancestral. Sí, que no pasa con todos. No sé. Y cómo esto es cuando las personas lo requieren, ¿no? O sea, no es en todos los casos. En tu caso, ¿cómo actúa cuando tú te vas a ver vidas pasadas? Por ejemplo, recientemente me ocurrió en una consulta con una chica que a la hora de hacer el escaneo veo que no... Si bien no era un tema que ella tuviera en ovarios o miomas, era de sus ancestras, o sea, esto venía del linaje. Pero esto de no trabajarlo sí podía repercutir en esta vida a ella. Ella todavía no es madre, es todavía muy joven, pero sí planea ser mamá. Entonces le dije, mira, aquí la sugerencia es que para evitarte este tema hay que hacer este trabajo ancestral, ¿no? Entonces así es como me ha sucedido en consultas. Y no todos los consultantes tienen ese tema. O sea, yo creo que también si sale o en el escaneo cuando lo llegas a percibir es porque se tiene que trabajar. No todos tienen que trabajar una cuestión ancestral o alguna enfermedad, ¿no? Luego nada más es como puro estrés o alguna emoción ahí contenida, pero pues hasta ahí. Y por ejemplo, cuando te refieres a se hace X tratamiento, ¿cómo tratas este tipo de cosas? ¿La atendiste tú en seguimiento? ¿Bajo qué técnicas o la mandaste a algún lugar? Sí, el primer acercamiento es en una consulta y ya después les doy seguimiento y en ese segundo seguimiento ya trabajo el cuerpo emocional, el cuerpo áurico
es lo que hablábamos de las cirugías, ¿no? Entonces, que tenemos la misma, pues no sé, sea el mismo lenguaje. Entonces empiezo a escanear y de las manos yo empiezo siempre recibo y deposito. Y empiezo donde voy sintiendo que hay que quitar, hago esta cirugía energética, que muchas veces al consultante nada más le digo, relájate, los llevo, cierra tus ojos y nada más me dicen, siento calor, siento frío. Hay quien me dice, no siento nada. Le dije, pero ¿cómo te sientes? Estoy bien, estoy tranquilo. Entonces yo hago esa cirugía con esta muñeca. Saco, deposito y aquí es donde ya viene el lenguaje que recibo exacto, estos sellos, que es lo que platicábamos, ponemos estos tipos como de sellos, que esto es lo que cauteriza a nivel cuerpo áurico, ¿no? O el cuerpo emocional, dependiendo en la zona en la que esté. Por lo general, o recientemente me han tocado muchos en el hígado, que están también los riñones, súper contenidos, y miedo. Sí, o sea, toda la parte del tronco inferior, ¿no? Es como lo que más ahorita me ha tocado. Y también reiterarles, por ejemplo, que todos tenemos esta capacidad, todos nacemos con la intuición, ¿no? Es algo con lo que todos nacemos. Podremos nosotras tener como más sensibilidad, más desarrollado, y en el transcurso de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de lo que hemos aprendido, que más que en escuela, en el curso, es también en el día a día, ¿no? Creo que ahí también resonamos, coincidimos, pero también los consultantes tienen esta parte. Entonces ahí, si el guía me dice que hay que enfatizar en esa área, dije, oye, la chica que les cuento, ella también medium, y me dice, sí veo, pero no quiero ver. Le dije, también es válido, que a mí por ahí de mis 22, tuve un sueño preconitorio donde veo que mi perro muere, y de hecho hasta tengo la sensación, ahí es cuando me di cuenta que era clarisintiente, porque yo me acuerdo que toqué así la piel y me acuerdo que dije, es que esta sensación la tienes que tener muy vívida porque lo vas a confirmar. Y a la hora de que llego, pasó todo tal cual, ¿no? Me hablan mis papás, oye, ¿sabes qué? Morgan está mal, no sé qué. Voy, lo veo mal, pues ya estaba muerto. Al tocarlo. Y al tocarlo dije, esto es lo que se siente como cartón. Yo nunca había sentido un animalito muerto, ¿no? Entonces, ahí yo dije, wow, eso está muy cañón, ¿no? Ahí fue cuando supe que era clarisintiente, pero ya no me... Mira, me llevas al punto de la lagrimita de Remy. ¿También? Porque no me pasó con un perro, me pasó con mi hermano. O sea, yo me acuerdo perfecto que estábamos en su funeral y mi hermana decía, necesito tocarlo por última vez, ¿no? Entonces mi papá así de, no, que sí, que abran el cristal, porque el ataúd estaba abierto, pero el cristal no. Entonces mi papá lo abre y pues mi hermana le estaba agarrando, mi hermano era bien barbón, ¿no? Le estaba agarrando la barba. Y entonces yo en esta necesidad de, necesito quedarme con eso último, estúpidamente pensé que iba a sentir la piel como la siento ahorita, y no. Y cuando le tocó, él era calvo, ¿no? Entonces le agarró su peloncita. O sea, era un cartón, estaba congelado, obviamente lógico porque había él estado en la morgue y luego el proceso. Pero es que la piel era un cartón, que te lo juro por Dios que es una textura que no olvido. O sea, mira, me lo traes al pensamiento, y es la memoria. Es una memoria que está en mis dedos. Sí. Que yo hasta dije, ¿para qué coños lo hice? ¿Sabes? Porque mira, ahorita que lo recuerdo, siento lo áspero y lo rugoso y lo duro, y esa sensación de decir, ahí ya no está. Sí. ¿Sabes? Ya no hay nada. Ya no hay nada. Eso es algo bien fuerte. ¿Cómo lo vivimos? Sí. No nada más en lo sensorial. Sí, en el alma, en lo energético. Cuando hay vida y cuando no. Cuando no. Fue la primera vez que yo toqué un cadáver, por así decirlo. Pero es esa sensación, como dices, de ahí ya no hay nada, y esta sensación de, ahí ya no está. Sí. Entonces empezó a decir el pánico, y lo único que tuve que hacer es agarrarle la ceja, porque al final el pelito, pues es lo único que se sentía normal. Sí. Pero sí me he quedado siempre con esta sensación de, no lo hubiera hecho.
Sí. ¿no? Porque hay memorias. Sí. Y para nuestras sombritas, que ya estamos aquí contando nuestras tragedias, les quiero hacer como una recapitulación de cierta terminología que nosotros hemos dicho, lo que es el escaneo, Sí. lo que es la lectura de cuerpos energéticos. Es un poco complejo de explicar verbalizado, porque esto es algo que se siente, o sea, todo el tema del escaneo, yo no sé si coincides conmigo, pero a título personal, el escaneo no es otra cosa que con nuestro campo electromagnético, nuestra energía como seres humanos, tú empiezas a percibir la energía del otro. Es decir, yo tengo a Cindy aquí, entonces si yo le quiero hacer una lectura, voy texteando, mirad cómo siento luego, en las yemas, hay ciertas sensaciones que no nada más se sienten en las yemas, sino se siente en el plexo y en el corazón, donde nos dice, por aquí hay algo, y entonces ahí uno se detiene y entonces sigue sintiendo, pero a la vez de que lo sientes, hay personas que solo sienten, que solo les dicen mentalmente, aquí hay algo, detente porque hay algo obstruyendo, o hay quien lo ve, lo oye y lo siente. En mi caso son las tres. Yo también. Porque yo, por ejemplo, si escaneo un cuerpo, que yo no necesito tener en presencia a la persona, ustedes lo saben, sombritas, todas mis consultas son a distancia y las igual también, ¿no? Yo basta con cerrar mis ojos, enfocarme en la energía, no en la cara, sino en la energía, y es como si viera la silueta humana parada delante de mí y empiezo ahí el texteo, ¿no? Que es justo, ese es el escáner. ¿Por qué le llamamos escáner? Porque nuestras manitas se convierten como en una como en una tomografía. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí. Como de una maquinita que te hace el escaneo. Es lo mismo con nuestras manos, ¿cierto? Sí, totalmente. Algo que quieras adicionar a este texteo, este escaneo, para que les quede claro. Igual que tú, yo o lo veo, lo siento, igual hasta yo puedo estar como sin ningún, por ejemplo, ningún síntoma de gastritis o algún malestar. Entonces, si yo hago el escaneo, estoy sintiendo el malestar del otro, Totalmente. ¿no? Y eso me ha pasado con vivos y con trascendidos. Sí, claro. Cuando doy mensajes de mediumnidad, incluso platicaba que el consultante, la persona trascendida lamentablemente murió en un accidente. Eso te da en la madre. Eso es algo bien fuerte, pero pude sentir toda la experiencia y narrarlo de una forma ética y profesional al familiar, pero sientes todo. Cuando es un paro cardíaco, falta el aire, ¿no? Yo lo que le digo a mis sombritas, yo he tenido paros cardíacos, paros cardiorrespiratorios, derrames cerebrales, estallamiento de vísceras, es horrible. Estallamiento de vísceras, ya me Cuando pasó. son accidentes o cuando son tiros en la cabeza. También asesinatos. Sí. Sí, porque lo vives con la persona. ¿Cómo fue la energía de la persona? Así lo vives. Y en tiempo presente. Entonces sí es algo fuerte. Y cuando es una persona que, por ejemplo, mi consultante que nada más es la gastritis, ¿no? Que es lo que recién me pasó. Con el reflujo. Empiezo con el reflujo y le digo, oye, ¿has estado con este malestar? Y entonces yo ya sé que no es mío, evidentemente, que es del consultante, entonces ya ahí trabajo en esa zona, ¿no? O cuando hay una tristeza muy profunda, ¿no? También lo identifico. Y también igual, no necesariamente es presencial, también se trabaja a distancia. Por la evidencia puedo llevarme a ver, ¿no? Luego, de hecho, estoy en la sesión y les digo, oye, está llegando alguien a tu casa, ahorita te va a tocar. Dindon, ¿cómo supiste? Es que llegó una persona, ¿no? Porque es como que parte de nuestra esencia está con el paciente. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí, o sea, no nada más es a través de la cámara, sino estamos como en el todo, ¿no? Entonces, porque hay personas que me dicen, no, es que Cindy, yo quiero mi consulta presencial. Y si no es presencial, para mí no funciona. Les digo, entiendo tu necesidad, pero también, y justo a raíz de pandemia, pudimos ver que la energía es la energía, estamos intercomunicados y no hay ninguna barrera. Pero hay personas que sí desean presencial, pues sea yo los canalizo con alguien que sí los pueda atender de forma presencial, si no es el caso. Como platicábamos, fíjate que a mí me ha tocado
que hay operadores energéticos que no funcionan si no tienen la energía de la persona. Ahí yo también lo atribuyo mucho a la capacidad del operador energético. Sí. Que en mi caso, yo también, mis sombritas ya lo saben y luego se enojan, pero a mí no me gusta atender en persona, porque imagínate tú, si el impacto que nosotros tenemos de somatizar el reflujo, la inflamación estomacal, que el dolor en la cadera, o sea, y eso es cuando hablamos de síntomas inequívocos de malestares. Ansiedad. Pero si tú te vas a que esa persona trae muerto oscuro, también. El que trae una brujería bien cañona, o sea, nuestro campo energético también se contamina. Uh-huh. Entonces, la exposición energética de nosotros es 3 veces mayor a la de tu hermano, tu amigo que está conviviendo contigo, que traes un muerto oscuro todos los días, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo el impacto energético. No. Yo también, por eso, siendo muy respetuosa de la energía ajena y principalmente de la mía, es que yo también, todas mis sesiones, todas mis curaciones y todo cuanto hago a nivel consulta y cirugías astrales, es a distancia. Pero también damos pruebas, pues, de que a distancia funciona, ¿no? Claro. Sí, porque aparte es inmediato. Sí, es inmediato. Y el malestar o el síntoma desaparece. Desaparece, ¿no? Que la falta de sueño se va. Uh-huh. Que todos aquellos síntomas, ¿qué es lo que es un poquito más tardado? El que los caminos empiecen a abrir. Porque como ahí ya pegaron situaciones externas, pues primero toda la energía del entorno se tiene que mover para que todo empiece a restablecerse. Entonces a esto nos referimos con el escaneo, con el texteo, con el poder ver cuerpos energéticos, porque por ejemplo también yo, si yo texteo o cuando hago Reiki, yo puedo ver la enfermedad como una mancha de chapopote. Entonces, la mancha negra. Está la mancha negra, entonces gris. Con mi mano la retiro y hasta que yo quito toda la manchita, entonces deposito luz, ¿no? Y hace ratito fuera de cámaras estábamos hablando de nuestras técnicas para trabajar, y si en algo coincidimos es que en mi caso, mi origen estelar, soy hija de Orión, o vengo de Orión, y en tu caso me comentabas de estos pilares que ya te ha tocado ver, ¿no? Que tú los ves como luces, porque al final, si algo tengo claro es que yo cuando pedí muéstrense en su forma original para no ser víctimas de egregores o cosas así, se presentan en luz. ¿Son pilares de luz? Son luz. Es luz, es muy alto, como 2 metros más, o sea... Y si toman algún cuerpo, son, ¿cómo se llaman? ¿Andróginos se llaman? Sí, andróginos porque no tienen sexo. Es como, yo les puse como el ella, ¿no? Para mi mente racional, tenerle como, llamarlo de una forma, era el ella. Y es el ella. Cuando llegan a tomar como forma más humana, te digo, lo que lo relaciono es como lo de los señores de los elfos, el del Señor de los Anillos, pero principalmente son cilindros de luz. Eso es lo que yo percibo. Comúnmente se presentan así, como cilindros de luz. Uh-huh. Sí, que comentábamos que a través de ellos uno puede hacer cirugías espirituales. Sí, ellos son los que hacen. Nosotras, yo nada más soy canalizadora, o sea, prestas tu materia para que ellos trabajen. De hecho, yo recibo y canalizo. Fíjate que conmigo es ¿al revés? Al revés. Yo recibo con derecha y impongo, pero aquí recibo. Yo recibo con izquierda y entrego con derecha. Pero ¿estás de acuerdo que cuando hicimos acá nuestros fuas, es lo mismo? Sí, sí, sí. O sea, hasta el espiral. Hasta el espiral. Y cómo depositamos energía. Por ejemplo, dentro de estas sanaciones, ¿cuál ha sido tu caso? Porque yo, por ejemplo, de sanaciones casi no hablo, te voy a decir por qué. Porque la gente cree que porque sanas enfermedad, sanas todo, y no es así. ¿No? A mí me ha tocado estar con pacientes donde yo quiero ayudar a la sanación y prestar mi materia, pero me dicen, este proceso es parte de su aprendizaje álmico, este proceso sí o sí lo tiene que vivir como experiencia de vida y no puedes interferir, y ni por cielo, mar y tierra me permiten. Uh-huh. No, y no hay forma. No hay forma, no te lo permiten. De hecho, hasta no es visible. O sea, para mí hay veces que es visible y me dicen, no, aquí no le entras, ¿no? O sea, es como, repara ahorita esto
y esto es lo que responde a él. O lo hacen no visible para mí, que luego con el parte del seguimiento es cuando ya surge una sintomatología diferente, pero ya es un trabajo más consciente del consultante, donde yo siempre les digo, hay que trabajarlo de forma integral, o sea, es cuerpo, mente y espíritu. Entonces, ¿dónde está tu trabajo personal, espiritual, que no tiene que ver con religión? ¿Dónde está tu trabajo físico? Que también yo no descarto la alópata o la medicina, sí, claro. Es con lo que la persona comulgue. Ahí yo no demerito el trabajo médico. Hay quienes sí, dicen que no, pero yo sí le doy ese poder a la parte, sobre todo que la persona se sienta, que comulgue con eso, ¿no? Porque ahí también está la intención. Y sabe que al tratar de esta forma alopática, por ejemplo, va a tener ese resultado que es el que está buscando. Entonces hay que hacerlo de forma integral, la triada. Ahí sí, está, la triada. Otra triada. Sí, y que además, justo lo que dices, a lo mejor no reparas, no sanas, pero algo hacen ellos de una u otra manera, que son el ting, 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 que yo le llamo los puntos energéticos, donde algo activan que ayudan a quitar malestares o que la enfermedad no sea tan agresiva o que no llegue a grados impensables, pero no la podemos erradicar. A mí por eso en el tema de las curaciones soy bien respetuosa y apenas una chica en consulta me decía, oye, es que ayúdame a quitarme este tema de mi útero y todo. Yo le dije, mira, es que yo por eso no te puedo cobrar, porque si yo te cobro es porque te voy a curar. Uh-huh. Como yo no tengo la certeza de si voy a poder hacerlo o no hasta que entre en trance y vea si me lo permiten o no, si yo te cobro te va a sonar a charlatanería, ¿no? Entonces mejor voy a escanear, voy a ver si puedo trabajarlo y si sí, pues ya ahí va suerte y no cobro. Yo por lo que es sanación de enfermedad no cobro justo por eso. Que es un desgaste físico impresionante, sí, y tú lo vives, ¿no? Sí. Se entra uno en trance bien feo. Pero es también con el proceso del consultante, ¿no? Entonces, si está nada más presentando sintomatología, todavía como muy en 3D, muy superficial, con dolores de cabeza, con ansiedad, todavía algo que se puede trabajar. Pero cuando ya es algo más profundo, también es parte del proceso, ya es parte del proceso del paciente, que lo que tú vienes a sembrar es... me pasó con un chico que ya tenía un cáncer muy avanzado y me dijo, me dijeron que tú me podías curar. Le dije, mira, yo no te puedo dar esa certeza. Claro. Yo te estoy obsequiando esta sesión. Yo cuido mucho eso. Le dije, yo lo que sí te puedo acompañar es en dar el mensaje que necesitas hoy. Y el mensaje era que tenía que reparar su relación con su madre. En ese momento le dije, ¿cómo estás con tu mamá? No hay relación, la odio. Le dije, bueno, ahí es donde... Antes, ahí está tu cáncer. Ahí está, ahí tienes que empezar, porque fuera de que si te curas o no, tienes que curar tu alma primero y ya luego viene el cuerpo físico. Entonces hay que trabajar más el alma. Y porque además, toda enfermedad que hoy padeces, su origen es emocional. Toda. Eso está en la base de la biodescodificación. Uh-huh. Si tú tienes resentimientos bien guardados, odios bien guardados, insatisfacciones bien guardadas, es que todo eso es lo que se hace el cáncer, ¿no? Si tú tienes tristezas albergadas, este sentimiento de soledad y de que nada te llena y no has recibido amor, entonces se va a diabetes, ¿no? La desvalorización extrema, anemias. Y entonces en grados severos pues es donde se convierte en una leucemia, donde se convierte en un cáncer de páncreas, donde todo surge. Por eso hablábamos nosotros de tu reestructuración en tus 4 cuerpos, para que entonces la salud venga en su totalidad, ¿no? Porque incluso, ¿cuántas veces no te ha pasado que llegan a ti pacientes que dicen, mi vida es un cagadero, o sea, tengo los caminos cerrados, etcétera, y no es brujería, son ellos mismos contra ellos mismos. Eso es algo muy común, sobre todo cuando hago limpiezas a casas. Es que mi casa está bloqueada, no tengo trabajo, no sé qué. Piensan que, te puedo decir el 99.9%, cree que trae algún hechizo, alguna brujería, algún entierro o algo. No, somos nosotros mismos. Entonces mi parte es enseñarles a tomar conciencia que son ellos mismos y cómo irse liberando de eso. ¿Qué patrón es el que estás repitiendo? ¿Cómo está tu alma? Entonces
yo no los voy sanando como tal, sino a través de la palabra también, en la consulta, les voy indicando, mira, tienes que hacer esto, y por eso es que el seguimiento. De hecho, hablaba también de que hay que tener cuidado con las personas que llegan a garantizarte que te estás, ya con una consulta, ya estás sanado. Eso no es así. Todos llevamos un proceso y cada uno llevamos un proceso diferente. Entonces, a ir como por pasos. Y eso te lo va indicando el ritmo, te lo va indicando el consultante. Y más cuando venimos a lo mejor con situaciones de sanación de niño interior, de temas transpersonales, de abusos, o incluso bloqueos energéticos que nos imponemos nosotros mismos, autoimpuestos, donde somos nosotros mismos los propios detractores de nuestra capacidad de intuición, porque retomando, todos tenemos dones, pero ¿qué pasa? Que cuando tu razón gana, entonces el sentimiento, porque la intuición no llega aquí, o sea, la intuición llega al chakra corazón. Cuando tú intuyes algo es así, ¡pah!, un fragazo en el chakra corazón. La certeza absoluta. Por ahí como taquicardia o algo así, o que se te hace un hueco en el estómago, porque estos dos chakras trabajan en unísono, en intuición. Es hueco en el estómago, si hay peligro. Y en el pecho. Y en el pecho, ¿no? Y después entra la razón. Por ahí es donde nosotros empezamos a bloquear chakra corazón si racionalizamos todo. O sea, como tú decías, mi hermana es bien brujillo, pero racionaliza. Yo también tengo uno que es bien brujillo, pero para él este mundo no existe. Y digo brujillo porque si él quisiera tendría la misma capacidad que yo tengo, pero es una persona que si él ve un fallecido, dice, me lo estoy imaginando. Ándale, le ponen pretextos. Es que extraño tanto a mi hermano que lo veo. Que si pasó una sombra, pues fue la cortina. O sea, todo lo razonan. Entonces, cuando tú trabajas tanto la razón, lo que haces es bloquear, y entonces estás jodido. Pues lo vives de una forma diferente y también es válido, ¿no? El tomar esa decisión. Sí, nosotros debemos a despertar. Exacto, ¿no? Pero también ha habido casos donde los dones son tan fuertes que la vida te doblega para que los desarrolles. Justo ahorita, nomás retomando lo de mi perro, la experiencia, después de esa vivencia yo dije, ya no quiero ver. Y no vi por un tiempo. Hasta que dije, ay, creo que siempre sí, porque es parte de mí, ¿no? Pero sí me aventé como 1 año y medio, donde no quise ver, porque pues era mi perro, y aparte luego fue el fallecimiento de mi bisabuela, que la vi, estuvo bien loco, porque ella misma se cortó el cordón de la vida. Era un bebé. Y ella que estaba saliendo de la placenta, y yo decía, no, porque te vas a ir, te vas a morir. Me decía, es que ya me voy. Pero ella era un bebé. Y ella misma, como bebé, sacaba su mano y cortaba su propio cordón. Y se iba y trascendió perfecto. Y luego la vi de blanco, la vi perfecto y hablamos y todo. Entonces pero era mi bisabuela. Entonces era también alguien muy cercana. Y yo dije, no, ya no quiero volver a ver. Ya no. Y pues me aventé 1 año y cacho. Pero pues no, ya. Sin ver. Sin querer ver. Pero todos tenemos esa capacidad, sí podemos como, ahorita no, ahora sí, e irlo desarrollando, ¿no? Y por ejemplo, si para las sombritas, que justamente este canal está hecho para eso, para el despertar espiritual, para que tengan diferentes técnicas, coaching, y que sea con quien resuenen, ¿no? Y yo a lo mejor también ser ese canal facilitador, le llamo, de poner como a sus ojos, a su vista, diferentes maneras. Si alguien quisiera acudir a ti para un despertar espiritual, ¿cómo lo manejas? ¿De dónde arrancas? ¿Cómo sería? Bueno, siempre arranco, hacemos una primer consulta, hago el famoso escaneo, voy más bien desde el escaneo, sé que lo que ella está requiriendo, ¿no? Entonces, con base a eso, siempre todas las consultas les doy un seguimiento, les doy ejercicios para que ellos mismos vayan trabajando en sí mismos. Yo no hago amarres, yo no hago trabajos para otros. Sí. Eso lo quiero aclarar porque también nuestro trabajo personal, o sea, todos venimos a hacer un trabajo personal y ahí nadie, ni el brujo mayor te lo va a hacer. Aunque te cobren poquito o mucho, no es un trabajo personal. Son vivencias, son experiencias que tienes que integrar y sanar tú mismo. Entonces, yo les doy ciertos ejercicios para que ellos mismos los vayan trabajando y más o menos al 1.5 meses, 2, les doy un seguimiento de cómo vas, cómo te sentiste, siempre estamos en comunicación
y vamos ahí, dependiendo sus avances, que la mayoría van, los que hacen sus ejercicios, que les digo, mira, esto es algo sugerido, pero si tú lo quieres ritualizar de alguna otra forma, no importa. ¿Cómo qué tipo de ejercicios? Así mencióname uno o dos. Por ejemplo, este que tengo reciente, fresco. Es una persona, mujer, que tiene todos los caminos abiertos, pero está trabajando en su validación personal. Incluso ahorita está presentando ronquera, ¿no? Está bloqueado aquí todo lo que no he podido decir. Y mucho tiempo se ha hablado a ella misma de una forma. Nosotros luego somos nuestro peor enemigo. Entonces, ahí que trabajo le doy pasos, rituales muy sencillos. Rituales es pasos a seguir, ¿eh? No tienen que trabajar con animalitos ni nada. Trabajo con pura magia natural, les mando hierbas, bañitos. Les digo, acompáñate de este cuarzo, meditaciones. Es también algo que realizo. Y ejercicios prácticos como nuevas autoafirmaciones, ¿no? Llevar un journaling de gratitud, ¿no? Porque también es importante estar en esa frecuencia de dar gracias por un día más, por todo, por cómo estás, por tener un techo, por tener alimento, simplemente porque tu cuerpo está sano en este momento, ¿no? Entonces, ese es el acompañamiento que yo les doy. Y ya ahí, conforme vamos avanzando, ya les voy haciendo cambio a algunos ejercicios. Por ejemplo, ahorita me llamó la atención el término magia natural. Uh-huh. En magia natural, ¿qué trabajas? ¿O qué herramientas vas integrando? Digo, por si hay muchas de mis sombritas, uh-huh, que son brujas verdes, uh-huh, que se maravilla de herbolaria a través de bañitos, tés, piedras de poder, fases lunares. ¿Qué es lo que engloba la magia natural? Pues justo es hacer el integrar el poder de todos los elementales a través de las velas, que representan el elemento fuego, a las hierbas, que es la energía de la tierra, inciensos también, que es el elemento aire. El agua, pues es también con los baños, ahí están las dos. Entonces, todos estos elementales tienen ciertas cualidades que, por ejemplo, si estoy trabajando y esta validación, como a esta chica le mandé un baño de amor propio, ya le pongo, ¿no? Que son hierbas específicas que van a ayudar a que el cuerpo físico y el cuerpo áurico integren esa parte de la energía. Primero les doy un baño de eliminar todo, ¿no? Y ya después integramos lo nuevo que venga. Entonces, de validación, que es el trabajo de amor propio, bueno, pues ya son hierbas específicas para eso. Les digo, puedes acompañarte de una vela, que puede ser una vela rosa, porque le vas a escribir tu nombre, y ya les voy dando como todos estos brujitips para que ellos vayan integrando pues estos beneficios de las propiedades de los cuarzos, de las hierbas y de las velas. Como ellas mismas pueden intencionar la vela, ¿no? Claro, porque al final todos somos energía. Y yo siempre he dicho, nadie va a intencionar de una manera más bella y hermosa tu limpieza que tus propias manos, sí, tu propio amor, tu propia intención, que es lo que hace que todo tenga una magia, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Y por ejemplo, en este tema de la magia, fíjate que como son dos corrientes diferentes, pero a la vez la base es la misma, y creo que también lo manejas tú. Porque yo con mis pacientes, cuando yo veo bloqueos personales muy cañones, yo los pongo a sanación de niño interior, por ahí les doy técnicas y cómo ellos ir sanando su niño interior con diferentes rituales o técnicas, y a eso le voy sumando programación neurolingüística, ¿no? En donde todo el tiempo tienen que estar practicando la reprogramación mental para anular el propio concepto, el autoconcepto, el concepto que tienes de las situaciones, de las cosas, esa necesidad de controlarlo todo, en donde son pausas, altos a tu cerebro, y entonces reseteo con energía negativa para que si un día programé a mi cerebro a estar pensando tragicomedias todo el tiempo y estar en negativo y todo viéndolo el vaso medio vacío en lugar de medio lleno, empezar a contrarrestar con energía positiva, pensamientos positivos. Lo mismo si tienen bloqueo de chakras, si los pongo en un estado meditativo, les enseño a manejar los chakras, pero también los pongo a hacer acciones que van enlazadas a cada chakra, ¿no?
Eso es lo que justo ahí viene la parte de la autosanación, es integrar, ser congruente con lo que pienso o siento, ¿no? Entonces, en mi actuar tengo que estar en esa sincronía. Entonces, si quiero realmente modificar mi tema, por ejemplo, de valía personal, bueno, aparte de que me tengo que hablar de una forma diferente y prender la velita, también mi actuar tiene que ser más amoroso, autocompasivo. Claro. También tengo que ser compasivo con el otro, ¿no? Entonces, ahí ya estás integrando las tres, o sea, ahí vuelve la tríada de llevar esa congruencia. Y ahí comienza el proceso de autosanación. Mente, cuerpo, espíritu. Exacto. Totalmente. Y ahí también, aparte de esta magia natural, de estas sanaciones, texteos de los diferentes cuerpos, tanto energético, áurico y físico, ¿haces contacto tú también con seres fallecidos? ¿Canalizas guías espirituales? ¿Cómo sería este tema de tus consultas en específico? Como para, por si alguna sombrita se interesa. Ok. Las sesiones que yo estoy dando es a través del tarot, lo hago de una forma terapéutica. Las sesiones de mediumnidad no nada más es sesión de contactar con el ser trascendido, sino también es una canalización que luego el cliente requiere, y ahí es conectar con sus guías, ¿no? De un tema en específico que requiere. Las limpiezas energéticas en casas y negocios, que hay veces, si el lugar lo permite, pues lo hago de forma presencial, o si no, lo hago a distancia. Justo estoy por hacer una en Argentina, que voy a hacer el 9 de junio para Tania. Saludos a Tania. Porque me voy al lugar, a su casa. Entonces, a distancia también se puede hacer esa limpieza energética. No necesariamente tiene que ser presencial. Y, bueno, pues otras cosas de las que yo estoy ahorita acompañando a las personas es a través de cursos prácticos de 2 módulos máximo, a que ellos mismos puedan autodescubrir estas las claris, ¿no? Esta intuición, porque todos lo tenemos, cómo desarrollarlo. Y me decía una consultante, bueno, puede dejar de ser abogada y ahora voy a hacer también limpiezas. Dije, no, porque también el tener contacto contigo, uno es autoconocimiento, y esto le puedes sacar mucho a tu favor. Siendo tu abogada, puedes conectar perfectamente con la energía de tu cliente, y desde tu intuición puedes saber cuál es la estrategia más idónea para este caso. Así es como integras esta parte de la intuición. Sí, o en el caso de los abogados, a mí me pasó apenas, un paciente era abogado, y yo le dije que justamente ella tenía la intuición de poder detectar las letras chiquitas en los contratos que le ponían en la torre de su empresa, ¿no? Cosas que a cualquier abogado se le puede ir, pero a ella nunca se le van, y justo es por la intuición. Exacto. Entonces, no importa la profesión en la que estés, la intuición siempre es una herramienta que todos nacemos, y que la puedes desarrollar e integrarla a la profesión que estés haciendo en este mundo terrenal. Tomar decisiones, meditación, porque la meditación también te ayuda a llevarte a tu centro y te permite conocerte más como individuo. Y aparte te llevas a un estado de ecuanimidad. O sea, entonces, yo por experiencia propia, haciendo tanto fuego, ya soy menos reactiva, ¿no? Ya estoy más, ya hasta digo, no vale la pena pelear, ¿no? Cuando no era consciente con este helium de fuego que tengo por mi carta natal, altamente explosiva, ¿no? Donde me valía iracunda, emocional, y donde si yo me chamuscaba no me importaba con tal de saber la razón. Así somos. ¿Se va? Sí. Entonces, bueno, ¿qué me ha llevado a la meditación? Que es lo que ahora también comparto. Bueno, justo, llevarme a un estado de ecuanimidad de mi centro, donde ya orgánicamente fluyes, ya, así sale. El otro curso que estoy dando es técnica de meditación y respiración. No importa la profesión, simplemente tienes que aprender a respirar, cómo bajarte, cómo llevarte a tu centro. Si eso nos hubieran enseñado desde chiquitos, creo que también... Si hoy lo enseñaran en lugar de educación física, que además los ponen a corretear, les enseñaran técnicas de meditación. Autorregulación. La meditación tiene una característica que es la regeneración, la generación de conexiones neuronales, ¿no? La activación de todas las células de tu cuerpo. Entonces, cuando menos te estás dando cuenta, justamente por eso las personas que suelen meditar mucho, físicamente se ven menos viejas o menos acabadas
que una persona que no lo hace, porque la técnica de meditación lo que hace es empezar la activación celular, ¿no? Entonces, si tú ya pasas a los 40, ¿no? Te pones a meditar, es que seguramente si tú practicas todos los días por lo menos 10 minutos, o sea, yo les he dicho, no te pido que te sientes una hora, o sea, con 10 minutos que tú dediques a una correcta meditación, es que eso es suficiente para justo entrar en tu centro, reconectarte con tu niño interior, aprovechar ahí para trabajo de sombras, que es bien complicado, que es lo que platicamos la semana pasada, ¿no? A veces tu catarsis y tu punto de encuentro contigo es irte a lo que más te duele. Claro. ¿No? Y tienes que abrazarlo. Y tienes que abrazar tu sombra y abrazar eso que duele, porque, ojo, si ustedes creen que el niño interior sana, es que nunca sana. O sea, no, al final es una herida que deja de doler, pero basta un chingazo para que te vuelva, para que se vuelva a abrir y entonces digas, fuck, ¿no? O sea, esto yo ya lo tenía superado y no es cierto. No precisamente, pero ya eres menos reactivo. Ya lo haces desde la conciencia. Ya lo haces desde la conciencia. Pero justo la conciencia te permite reconocer que la herida va a estar ahí. Ah, no, claro, porque es una cicatriz. Claro. Ahí se queda. Y ahí se queda. Pero ya reaccionas de una forma diferente, ¿no? Ahorita yo estoy en ese mood, justo dándome cuenta que estoy menos reactiva. Entonces estoy muy contenta por eso. Sí, porque te tienes que ir a la base del dolor, a enfrentarte al dolor, y entonces traer tu luz y de ahí sacar el fuá. Es correcto. ¿No? Porque es la única manera de resurgir. Dinos en qué redes sociales te podemos encontrar. Por cierto, en lo que son los comentarios, va a colocar su número de teléfono. Claro. Nosotros vamos a estar colocando sus redes sociales. Dinos cómo te llamas en tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar como Cindy Bruja de Luz. Estoy en TikTok, Instagram y Facebook. Y bueno, ahí va a aparecer en pantalla mi teléfono por si quieren tener alguna sesión conmigo. Y si ustedes quieren que ella ya bajo toda la gama de técnicas, herramientas, etcétera, que ella maneja, si a ustedes les interesa que regrese para hablarnos en específico de algún tema, ya sea de este tema de las fases lunares, de lo que es la magia natural, etcétera, para todas esas brujitas wicanas que siguen el canal, si lo quieren, pídanlo en los comentarios, coméntenos qué otros temas quieren, si quieren que nuestra invitada regrese con un tema en específico para poderlo abordar. Entonces, muchísimas gracias, Cindy, gracias a ti, Gemina. Reencuentro álmico. Sí, total. Por esta hermosa diosidencia de la vida que nos hace hoy sentarnos aquí. Gracias también por tu aporte en mi vida la semana pasada, por los hermosos mensajes que me diste, porque si ella está aquí es porque yo ya conocí su trabajo y de verdad es un ser de luz espectacular. A mí me dejó una enseñanza muy, muy grande, ese reconocimiento de regresa a tu sombra, mi niña, ¿no? Abrácela y resurja como el ave fénix. Y por eso está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Por haberse dado el tiempo, porque ella ahorita está viviendo en Puebla, ¿verdad? Sí, bueno, ando viniendo México, Puebla y donde sea. Pero aquí acá ando. Entonces vamos a colocar la descripción. Pues muchísimas gracias, sombritas, por haber permanecido pues hasta el término de este capítulo. Los amo muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Te agradezco muchísimo haber permanecido ahí. Nos vemos. Adiós.